el tema de hoy lleva por título, vamos a ver por aquí, el celo de Dios. El celo de Dios. Y yo quiero que usted ponga mucha atención porque esto es una palabra que el Señor me dio esta semana bastante fuerte. Y yo oro que el Señor me dé las palabras dadas del Espíritu. Y que tu corazón y mi corazón estén en línea con Dios para recibir este consejo. Hoy vamos a hablar sobre el celo de Dios, lo vamos a ver en la palabra, y que el celo de Dios es parte de su carácter. ¿Cuántos sabían que Dios tiene un carácter? Usted tiene un carácter, yo tengo un carácter, y Dios también tiene un carácter. Mira, veamos algunos de los atributos del carácter de Dios. Número uno, Dios es amoroso. Todos lo saben eso. Dios es misericordioso. Oh, eso lo sabe todo el mundo y se agarra, nos aferramos de ahí, porque eso es uno de los atributos del carácter de Dios. Dios es paciente. Dios es santo. Dios es sabio. Dios es digno. Otro atributo, omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar. Dios es fiel, parte del carácter de Dios. Dios no puede ser infiel. Dios es perfecto. Y uno más, hay muchos más, pero solo este grupo saqué. Dios es celoso. Dios es celoso. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el celo. Y la definición del celo es caliente hasta hervir. ¿Te ha visto personas celosas que están calientes, están que hierven, que se queman? A veces nosotros vemos en esta vida personas celosas por el amor de otra persona, mujeres celosas por el amor del hombre, hombres celosos por el amor de una mujer. Y a veces se muestra en ira, se muestra de una manera cosas que no harían en su sano juicio, porque el celo los consumió, el celo les ardió, les llenó la cabeza. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca del celo de Dios. Y vamos a comenzar con Santiago. Vamos a comenzar con Santiago, capítulo 4. Vamos a ver, capítulo 4 y el verso 5. Vamos a comenzar desde el verso 4. Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí empieza el celo de Dios. La Biblia dice, tú no sabes que cuando tú amas al mundo o amas las cosas del mundo, amas la vanidad de la vida, cuando tú amas la codicia, cuando tú amas la vanagloria, el reconocimiento, la obstinación, todo eso. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Al hacerte amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Entonces, mira cómo dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tú sabes que el Espíritu de Dios que mora en ti, yo quiero que usted ponga ahí, el Espíritu de Dios mora en mi corazón. Póngalo ahí. El Espíritu de Dios mora en mi vida, mora en mí, mora dentro de mí. Póngalo ahí, cada hermano que tenga acceso. Si usted estuviera presente en nuestras reuniones presenciales, yo lo haría confesar. Confiese conmigo, el Espíritu de Dios vive en mi corazón. Pues yo quiero que usted lo ponga ahora en el chat. El Espíritu de Dios vive en mí. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti y tú estás claro de eso, muchos están ciertos de eso, que el Espíritu de Dios vive en ellos, pues tienes que creer también que ese Espíritu de Dios que mora en ti te anhela celosamente, tiene celo de nosotros. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros le damos el primer lugar a otra persona, Dios se pone celoso. ¿Sabías eso? Dios le da celo. Dios le da celo cuando pones a tus nietas, a tus nietos, a tus hijos, a tu esposo, a tu madre, a tu abuela, a tu trabajo, a tu reputación, a tu ministerio, a tus dones. Cuando los pones primero que Dios, Dios le da celo. Y la amistad con eso es enemistad contra Dios.
Fíjate, a veces las personas se preguntan, ¿por qué las cosas me van mal? ¿Qué es lo que pasa que yo piso y no arranco? Todo está cerrado. Comienza a examinarte. ¿Estás dándole tú el primer lugar a Dios en tu vida? ¿O tu trabajo, tus estudios, tus sueños toman el primer lugar y los domingos para el Señor, pero el resto de los días para mí y para mi carrera? Entonces, si te hace amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios y Dios comienza a celarte. Ahora, si fuera todo así, que Dios te cele ya, pues todo estaría bien. El asunto es que al Dios celarte, porque el celo de Dios nos anhela, empieza Dios a buscar a sus hijos, a llamar tu atención, porque ya Dios, su celo se ha levantado porque tú y yo no le hemos dado el primer lugar en nuestra vida. Vamos a ver Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios capítulo 4. Yo recibo las palabras dadas del Espíritu y que el Espíritu Santo marque el corazón nuestro en este día. Mira cómo dice Deuteronomios capítulo 4, versos 23 y 24. Dice, o 23 y 24, sí. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te haya prohibido. Verso 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Usted dirá, pastor, pero este es el viejo pacto. Sí, Dios no ha cambiado. El Dios del viejo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. Dios no cambia. Eso es parte de su atributo, que Él no puede cambiar, Él no muda, Él no evoluciona, Él no muta. Su pacto cambió, pero Dios sigue siendo el mismo, su carácter. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo paciente, misericordioso y celoso en el viejo pacto y en el nuevo pacto. Y hoy lo vamos a ver. Fíjate lo que le decía. Si ustedes ponen una escultura, por eso dice, no adoren, no se postren para ninguna imagen en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no tengo imágenes en mi vida, en mi casa no hay imágenes. Pero puede haber una imagen en tu corazón que toma el primer lugar de Dios, que lo estás adorando, que es tu cuerpo, tu mujer, tus hijos, tu trabajo, tu reputación, tu estima propia. Al poner algo en el lugar de Dios, se constituye un ídolo. Y si hay un ídolo en tu vida y Dios no es primero, Dios es fuego consumidor y Dios es celoso. El celo de Dios. Oye lo que Dios me ha hablado en este día, para este día. El celo de Dios va mezclado con el fuego consumidor. Dios consume con su fuego lo que Él cela, porque es de Él. Por eso es que ese pueblo, cuando desobedecía y entraba en idolatría y entraba en obstinación y en desobediencia, venía el celo de Dios y se manifestaba con ira, con fuego consumidor. Hay personas que creen que en este pacto Dios no es celoso y Dios no tiene ira tampoco. Dios tiene ira. En el nuevo pacto Dios tiene ira. Lo dice la palabra, eso es otro tema. Bueno, ahí mismo Romanos 2 dice que la ira, Romanos 1, desde el capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Hablando del pecado. Los que andan desordenadamente. La ira de Dios se manifiesta, hermano. ¿Cuándo se manifiesta la ira de Dios? Cuando tienes celo. Cuando amamos al mundo primero que Dios. Cuando nos constituimos amigos del mundo y enemigos de Dios. Cuando todo lo demás es primero, el juego de fútbol, la escuela de los niños. No tengo tiempo para escuchar la palabra, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para tener mi comunión con Dios porque el trabajo me consume, los compromisos me consumen, las deudas, la escuela con mis hijos, el trabajo de mi esposo. Y entonces comienzas a poner un sinnúmero de cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Y entonces comienza el celo de Dios a levantarse en él
y viene el fuego consumidor donde Dios comienza a consumir todo lo que tus manos tocan. Pastor, pero yo estoy en el nuevo pacto. En el nuevo pacto esto pasa también. El celo va ligado a la ira, va ligado al fuego consumidor. Mira cómo dice Salmo 69. Vamos allá, Salmo 69. Salmo 69 y el verso 7. Mira cómo dice. Salmo 69, 7. 69, 9, perdón, corrijo. Salmo 69, 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. Fíjate, ese celo, tú sabes que ese verso se cumplió en Jesús. Vamos a verlo allá en Juan. Cuando Jesús estaba en el templo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús sacó y botó a los cambistas y volcó las mesas? Y usted dirá, pero pastor, pero Dios es amor, Dios es misericordioso. ¿Y por qué le dio ira? Porque es que Dios tiene ira. Y más cuando se violenta su pacto, cuando se promueve la mentira. ¿Por qué era que Dios destruía al pueblo siempre? Y les llevaba enemigos, les soplaba sus avispas. El ejército de Dios le llamó en el viejo pacto. Cuando el pueblo desobedecía el pacto, cuando el pueblo desobedecía la ley, la palabra, y se iban tras sus dioses, hermanos, aprendamos de esto. Y se iban tras los dioses de ese otro pueblo, Dios le daba celo. Y le decía, ¿cómo ese pueblo enemigo no deja a sus dioses y ustedes me han dejado a mí para seguir a dioses extraños? Les daba celo y les enviaba profetas, les enviaba voz profética para que el pueblo saliera de allí y no escuchaban. Por eso Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, allá en Mateo 24, que matas, Mateo 23, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Ustedes mataron a mis profetas. Y como no oían, les enviaba a otros. No oían, entonces Dios tenía que mandarle Nabucodonosor con todo ese ejército de Babilonia, los asirios, los moabitas, los filisteos. Y cuando ellos se encontraban derrotados, ahí clamaban a Dios, se humillaban y entonces Dios era movido a misericordia. Por eso él decía, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y ahí va Dios a sanar la tierra, a restaurarlos. Todo lo que la oruga y la langosta se comió por haber desobedecido a Dios, Dios se lo restauraba otra vez en amor. Pero ¿para qué tener que pasar por eso? Por eso Pablo dice, aprendamos con el ejemplo de esta gente. No sea que nosotros mismos caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso fue que el templo se destruyó en el año 70 por la desobediencia. Por eso fue que el templo se destruyó en el año 500 y pico antes de Cristo con la invasión de Nabucodonosor en Jerusalén, que destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Precisamente por la desobediencia. Dios levantó a Jeremías para que pregonara contra el pueblo y el pueblo no quiso. Los líderes, los sacerdotes estaban corruptos. Los reyes de Israel y de Judá estaban corruptos. No había fidelidad en el pueblo de Dios. Es como decir hoy, los pastores andaban en corrupción, en pecado, desobedientes a Dios, idólatras. Y a lo mejor hoy decimos, hoy pastor, en mi iglesia no hay idolatría, no hay ídolos, no hay santos, no le rezamos a María. Pero hay otro tipo de ídolos en el corazón, que es la codicia, que es la envidia, que es las fornicaciones. Dios juzga el corazón de su pueblo. Dios juzga a su pueblo. Dios es un Dios celoso. Júzgate, hermano, examínate. ¿Por qué no me están yendo bien las cosas? ¿Qué pasa que yo
Toco en las puertas y no se abren. ¿Qué sucede? Que mi dinero se va en saco roto. ¿Qué sucede? Que estoy metido en deudas hasta aquí. ¿Qué sucede con mi matrimonio que no avanza? ¿Qué sucede con mi empleo, con mi empresa, con mi ministerio? Examinémonos a ver si andamos en la verdad. ¿Qué pasa con esta nación? Que estamos viendo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que se ha olvidado, han dado sus espaldas a Dios, comenzando desde el gobierno, las escuelas, los maestros. Que, hermano, cuando una nación, cuando un país, cuando una familia le da la espalda a Dios, y hay muchas maneras de darle la espalda a Dios, no congregándote, no oyendo la palabra, no teniendo comunión con Dios, no adorando a Dios, no testificando de Dios, envolviéndote con este siglo, siendo amigo de este siglo, contaminándote con la corriente de este siglo, aceptando el pecado cuando Dios dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra eso. Hermano, yo quiero que despertemos. Esto del Espíritu Santo a mí me sacudía, yo temblaba cuando el Señor me hablaba esta palabra. Por eso fue que Dios se metió en el templo, Jesús. Y mira lo que hizo. Allá en Juan 2:13, estando cerca de la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote con cuerda, esa es la ira de Dios. Esa es la ira de Dios, el celo de Dios. Haciendo un azote con cuerdas, echó fuera del templo a todos, los dispersó. Eso era como lo hacía en el antiguo pacto. Fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Oye, ¿dónde? Donde acabamos de leer en Salmo 69:9. Que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús, en otro momento él dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y Jesús tenía celo, le dio celo. Y como le dio celo, cogió un látigo, se hizo un látigo. Allá en el viejo pacto, Dios levantaba un ejército y le daba, los enviaba para azotar. O les enviaba pestilencia, o les enviaba langosta, o les enviaba bueno, de todo tipo de moscas. ¿Qué fue lo que hizo en Egipto? Las plagas que envió porque el faraón había endurecido su corazón. Dios quería mostrar su poder. Entonces, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya de esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ese templo fue destruido. En el año 70 volvió a ser destruido porque el pueblo desobedeció. Hermano, yo quiero que nos examinemos en esta mañana. Mira cómo dice Deuteronomios capítulo 32, verso 16. Deuteronomios 32, verso 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Fíjate otra vez que el celo y la ira, el celo de Dios y la ira van juntos. Donde Dios tiene celo, ahí está la ira. Y donde hay ira, ahí hay fuego que consume. Dice: sacrificaron a los ídolos y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a dioses venidos de cerca. ¿Tú sabes que Dios le dio celo porque sacrificaban a los ídolos? Por eso es que Pablo dice, oye Pablo, allá en primera carta a los Corintios 10, verso 21, verso 20.
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Esto es Pablo, nuevo pacto. O provocaremos a celo a Dios. Hermano, el mismo Dios celoso del antiguo pacto es el Dios celoso de hoy. Dios no quiere que alguien más tome su lugar, que alguien más tome su primacía. Mira cómo dice allá otra vez en Deuteronomios 13. Perdón, Deuteronomios 32, verso 21. Y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y los provocaré a ira con una nación insensata. Por eso fue que Dios le endureció el corazón al pueblo de Israel, porque a lo suyo vino, a ese pueblo vino, a esa misión, a lo suyo vino, y los suyos, ese pueblo no la recibió. Pues entonces Dios dijo, pues los voy a provocar a ira, a celo con otro pueblo. Y por eso la palabra llegó a nosotros los gentiles. Y cuando nosotros entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios volverá y despertará a ese pueblo otra vez para que le amen y le busquen y crean que Jesucristo es el Mesías. Hermano, ¿están ustedes entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana? ¿Hay alguien que está entendiendo esto que estamos diciendo? Mira cómo dice Hebreo, vamos al nuevo pacto, porque alguien puede decir, no, pastor, usted me está sacando versículos de Deuteronomio, de Salmo. Vamos al nuevo pacto, vamos a Hebreo, capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el verso 25. Mira cómo dice. Mira que no desechéis al que habla, porque el escritor de los Hebreos está haciendo una comparación entre la desobediencia del pueblo de Israel, que es lo que yo les he venido diciendo en los pasados minutos, y la aplicación a la iglesia de hoy. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra allá, ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y otra frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios va a sacudir. Sacude tu familia, sacude tu matrimonio. Cirne, la palabra es ese aventador, te sacude. Sacude tu iglesia, sacude el negocio, sacude tu familia. Para que queden las cosas conmovibles, para que todo lo que es superficial y carnal desaparezca y quede lo real, lo eterno, lo que es de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. Oye, verso 29, Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay predicadores de gracia que no me predican de esto. O porque tienen miedo, o porque están comprometidos en sus predicaciones, o porque no lo creen. Pero esto es nuevo pacto. Dios, nuestro Dios, es fuego consumidor. Mira cómo dice Isaías 33. Isaías 33 y el verso 14. Interesante esto. Isaías 33, verso 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Cuando Dios manifiesta su fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Tú no recuerdas lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Que cayó fuego del cielo. Eso fue el fuego consumidor de Dios. ¿De dónde salió eso? Eso fue Dios. Dios celoso.
que estuvo hastiado ya del pecado, hombres con hombres, teniendo relaciones sexuales. Esas cosas no agradan a Dios. Hermano, discúlpeme, eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Había pasiones desordenadas, estaban en un desenfreno. Cuando el pueblo estaba en desenfreno, venía. ¿Qué le pasó al pueblo cuando Moisés subió al monte y estuvo fuera de ellos 40 días? El pueblo se fue al desenfreno, cayó en la idolatría. Dice que empezaron a jugar, el casino de ese tiempo, empezaron a jugar y empezaron a beber y empezaron a idolatrar. Entonces, cuando Moisés bajó, que bajó con esas tablas, y cuando encontró el pueblo así, le dio ira, rompió las tablas. Esa es la ira de Dios. Y se abrió la tierra y se mataron un montón. La ira de Dios. Porque es que Dios es un Dios santo, celoso. Y en el nuevo pacto, pastor, ¿se abre la tierra? No, se puede abrir, pero no. Puede venir de diferentes formas. Puede venir con una enfermedad en tu cuerpo. Puede venir con una destrucción de tu matrimonio. Puede venir con una destrucción financiera. Puede venir con una destrucción de tu persona. Hay muchas formas en que el fuego de Dios y el celo de Dios y la ira de Dios se manifiesta en tu vida. Miren esto. Esto yo no lo había entendido hasta esta semana que el Señor me lo mostró. Y lo hemos leído por tantos años. Mira, Hebreos capítulo 10, verso 26. Yo sé que esta palabra es dura. Esta es una palabra dura. Pero esta es la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón para que hablara. Me cortó a mí primero. Y el Espíritu Santo te dará testimonio. Porque Dios es santo. Dios sigue siendo santo. Mira cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente. ¿Qué significa pecar voluntariamente? A sabiendas. Sabiendo que no debes hacerlo, lo haces. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tú no pierdes la salvación. Dios no va a volver a morir por ti. Pero mira lo que te viene. Te viene, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio. Te viene una expectación de juicio porque el Espíritu Santo mora en ti y tú no puedes estar pecando deliberadamente porque tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu te anhela. Y mira qué más te viene. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué fuego? El fuego de Dios que consume. Ese es el fuego del celo y de la ira de Dios. Un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ese es el fuego de Dios. Te consume. Mira cómo sigue diciendo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En el antiguo pacto alguien pecaba, ahí mismo moría. Pero ahora en gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, y este es el contexto, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. My God, my God. ¿Tú estás entendiendo, hermano, lo que es el fuego consumidor de Dios? Cuando un país se aleja de Dios, las cosas empiezan a derrumbarse. Esta mañana hablábamos en la cena, el desayuno con mi familia, con mi hermano y cuñada y mi esposa, de esto mismo. El celo de Dios. Cuando un pueblo, cuando un país, una ciudad, una familia le da la espalda a Dios, o pone a otras cosas en lugar de Dios y Dios queda en segundo lugar. Dios es celoso, hermano. Y tras el celo viene el fuego. Y tras el fuego viene la ira. Y lo que viene es destrucción. El fuego hierve, hervor de fuego, eso es lo que es un celo, hervor de fuego que ha de devorar, a consumir a los adversarios. Por eso es que Pablo dice, hermano, mire, yo lo estoy hablando en romano, en hebreo, esto es nuevo pacto. Y ahora en romano, mira cómo Pablo dice a los romanos.
Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo tiemblo cuando yo leo estas cosas. Usted sabe que hay gente que no conoce a Dios. Y lo que conoce de Dios es que Dios es bueno. Ay, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y es verdad. Dios es todo eso y mucho más de lo que podamos imaginar. Pero dentro del carácter de Dios, Dios es celoso. Y en ese celo, si Él tiene que manifestar su ira para arrancarte de ese ídolo, de ese mundo, de eso que tú tienes arraigado en tu corazón, que ha tomado su lugar, Él lo va a hacer y te va a consumir con el ardor de su ira y de su fuego. Lo que pasa es que la ira de Dios no te va a consumir para perdición, porque tú eres un bendecido. Por eso que Pablo dice, estamos libres de la ira de Dios en cuanto a salvación. Tu salvación ya está para siempre, pero que la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que pecan deliberadamente. Piensa, hermano, juzgue esto. Usted no me puede decir a mí, en este trazado que yo le he puesto, que esto es viejo pacto. No, porque se lo he mostrado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia de hoy, muchos no oyen la voz de Dios. Oyen la voz del mundo. Oyen la voz del vecino, oyen la voz del amigo, del novio, del noticiero, pero no oyen la voz de Dios. No tienen tiempo para oír a Dios. Se constituyen enemigos de Dios cuando usted se hace amigo del mundo. Tienen tiempo para la fiestecita, tienen tiempo para los cumpleaños, pero no tienen tiempo para Dios. Yo tiemblo, hermano, ante esta palabra. Y no es que usted no disfrute, vaya a la playa, vaya al cine, haga fiesta, pero no le quite el primado a Dios. Porque si usted le quita el primado a Dios, todo lo demás no sirve, se le va a caer. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Ahí fue que Dios se enojó. Lo provocaron a ira. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y siempre andan vagando en su mente y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. My God. ¿Qué más claro está eso, hermano? Juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Pastor, pero eso fue el viejo pacto. Sigamos leyendo. Mirad, hermanos, que no haya, ahora, esto es ahora, esta es la exhortación ahora, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, y aquí viene otra vez, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ese pueblo en el antiguo pacto provocó a Dios. Cuando Dios es provocado, le da celo. Y cuando le da celo, le da ira. Y cuando le da ira, viene fuego. Fuego que devora, que consume. Dice, ¿y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora viene la aplicación a nosotros hoy. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca
no haberlo alcanzado. Verso 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primeramente se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Hermano, esto está claro. El Espíritu Santo está haciendo una comparación con la desobediencia del pueblo de Israel, diciendo que no tengamos semejante ejemplo de desobediencia, porque si ellos no se les perdonó, a nosotros también. Por eso la Biblia dice ahí mismo en Hebreos, mirad al que habla desde los cielos. No se desatienden de esa voz, porque así como fue en el antiguo pacto que desobedecieron y provocaron a Dios, hoy va a pasar lo mismo, porque vuestro Dios es fuego consumidor. Pastor, y con esto cierro, ¿qué hago? ¿Cómo puedo arreglar mis cuentas con Dios? Sencillo. Aprende de los errores del pasado. Aprende de los errores de los antiguos testamentarios que provocaron a Dios y fueron consumidos. Y hoy, humillaos ante el Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humíllate. Arrepiéntete. Pastor, es que yo estoy en un nuevo pacto y no se supone que yo me arrepienta. ¿Quién te dijo esa mentira? Eso es un engaño. En el nuevo pacto hay arrepentimiento. La Biblia dice en Romanos 2, cuando está hablando de la ira de Dios contra toda esa impiedad y ese desorden, y mujeres con mujeres y hombres con hombres, idolatría y soberbia. Y después dice, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. En este pacto nos arrepentimos, no para salvación, no para ser salvos, porque ya salvo estamos. Nosotros no nos salvamos por arrepentirnos, nosotros nos salvamos por gracia, por su sangre, por su justicia. Pero nos arrepentimos de no poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Nos arrepentimos de buscar lo nuestro y no buscar lo que es de Él. Tenemos que arrepentirnos de no hacer el mal, de caminar en santidad, de caminar en rectitud. Hermano, y no es que no seamos débiles, somos débiles, pero diga el débil, fuerte soy. El que está débil, aférrese del Señor. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. ¿Qué hago, pastor? Pues humíllese, no ante mí, ante el Señor. Dile, Señor, no puedo más. Examíname, ayúdame a ponerte en primer lugar. Ayúdame. Ayúdame a ver lo que yo no puedo ver y que tú lo ves. Muéstramelo. Cambia mi corazón. Dame fuerzas para dar testimonio de tu poder. Dame fuerzas para buscarte de mañana, para pensar en ti y poder testificar y manifestar en todo lugar el olor de tu conocimiento. Yo quiero orar contigo en esta hora. Si Dios ha tocado tu corazón, si Dios te ha confrontado, si tú has entendido hoy un aspecto diferente del carácter de Dios, yo quiero que te unas conmigo. Y yo quiero que tú pongas ahí, Padre, no a mí, al Padre. Padre, Señor Jesús, yo recibo tu palabra, yo recibo tu exhortación. Ponlo ahí. Yo recibo tu exhortación. Porque todo eso que pasó en el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo hoy. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te presento a muchos de mis hermanos que han escuchado esta palabra de exhortación, que han escuchado esta palabra. Y necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo la siembre, la confirme, la plasme en nuestros corazones. Márcanos, Señor, con tu verdad, porque tú eres un Dios celoso. Tu amor nos cela. Tu amor nos anhela con fuego. Y tú nos buscas, Señor. Y tú nos corriges y nos disciplinas para que participemos de tu santidad. Y en esta hora te damos gracias, Señor, porque el conocerte nos hace vivir más seguros. No nos hace tenerte miedo del miedo de muerte de la carne, sino temor reverente. Gracias, Padre, y recibo que cada vida que ha escuchado tu palabra es tocada por ti. Y daremos fruto, daremos cambios en nuestra vida.
La gloria y la honra es para ti. Declaramos que nuestros hijos que vendrán detrás de nosotros verán un testimonio de poder en nuestras vidas, donde tú te has de glorificar y donde le enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos el temor tuyo, Señor, el temor reverente. Así lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo. ¿Sabes lo que me decía el Señor mientras oraba sobre este tema hoy? Lo que puede evitar que tú provoques a celo a Dios, ¿sabe lo que es? El temor a Dios. Por eso Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta a los Corintios capítulo 7, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios es lo que te va a mantener en santidad, es lo que te va a mantener lejos de la desobediencia, lejos de desagradar a Dios, lejos de provocar a Dios, porque el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Y cuando tú le enseñas el temor a Dios a los niños, aun cuando fuere viejo, no se aparta.